Y es que yo tenía un tema con ese porque, como les digo, era mi carro de mis sueños y si él me decía que no, me iba a partir el corazón. Les quiero contar otro de nuestros primeros trabajos, que fue cuando nos metimos al negocio familiar. Sí, tienes mucho que decir de eso. Bienvenidos a Mismo ADN, Diferente Caos. Hoy te tengo una pregunta muy diferente. A ver, dímela. ¿Cuál fue tu primera vez en la etapa adulta que nunca vas a olvidar? Por ejemplo, yo te tengo un ejemplo ya. A ver. Tu primera vez comprando carro. ¿Qué me cuentas de tu primera experiencia con carro? Es inolvidable. Pues sí, de eso se trata. Y antes de la primera vez teniendo mi primer carro, yo creo que la primera vez que manejé. Sí, y sí. O sea, ¿recuerdas el primer día? Yo la verdad no recuerdo el primer día que me llevaron a manejar, pero, spoiler, me enseñaron donde mismo que tú. Ah, sí. Pero no me acuerdo así de que el día que me dijeron, ahora vamos a ir a que te enseñes a manejar, no me acuerdo. Yo no me acuerdo del primer día, pero me acuerdo de los primeros... Las primeras veces. Ajá, las primeras veces. ¿Y cómo era? Y era de que mi mamá, nos estacionábamos, ¿no? Y se bajaba mi mamá y yo me pasaba al volante y ahí ya empezaban los nervios. ¿Qué carro traían? No me acuerdo. ¿Era el Neón o era el Altima? Era el Altima. Era el Altima, ¿verdad? Sí, tuvimos un Altima antes Azul. de una camioneta. Ajá, antes de una CRV. Yo tenía yendo como unas 2 veces, o sea, tenía muy poquito agarrando el volante, todavía no le sabía el rollo, o sea, yo me subía en las primeras veces de las primeras clases, me acuerdo que era como que no, se me hacían demasiados pasos. Sí, o sí, sea, sí. se me hacía demasiados pasos tener que prender el carro, tener que quitar el freno de mano si tenía freno de mano, tener que ponerlo en la D, o sea, todo eso se me hacía muy complejo. Era como de que yo prendía el carro y ya le quería dar, pues. Y era como de que ya estoy lista y ¡pum! Y no hacía nada del carro. Imagínate si hubiera sido estándar. No, hombre, mi alma. Les estamos hablando de carro automático. Automático. Ajá. Y yo no le hallaba, o sea, y mi mamá como de que "Ay, te tienes que quitar esto y tienes que hacer esto", o sea, a mí se me hacía un rollo tener que subirte, ponerte el cinturón, prender el carro, todo eso que ya ahorita ya lo hago en automático, pero antes no era así y a veces sí se me pasaba uno que otro. O sea, si no lo dejaba en la D o le dejaba puesto el freno de mano o así. ¿Y tú? Yo mis primeras veces manejando fueron ahí mismo, atrás de un cine muy conocido, que está, para los que viven aquí en Culiacán, ahí por la isla. Uh-huh. Y mi mamá me llevaba ahí porque mi mamá fue la que me enseñó a mí también. Lo que pasa es que mi papá es muy desesperado, si no, que les cuento cuando mi papá la quiso enseñar. Sale mal, súper mal. Mi papá sí se desesperó, no tuvo la paciencia y mi mamá nos enseñó. Solo me acuerdo que aprendimos ahí. Mi primer carro que manejé fue automático. Hasta la fecha no sé manejar estándar, aunque usted no lo crea. Tengo 15 años manejando y todavía no sé manejar estándar. ¿Nunca intentaste manejar estándar? No. Yo sí. No, yo no. Lo que pasa es que en nuestra casa pues siempre hubo puros carros automáticos. Y ya como que no le moví, la verdad tampoco me interesé mucho. No digo que nunca lo voy a aprender, pero hasta el momento no sé. También se me hacía muy difícil cuando recién aprendí a manejar, me acuerdo. La primera, estacionarse. Ajá. Eso se me hacía súper difícil. Y mi mamá nos enseñó a estacionarnos en cajones de estacionamiento. Ah, sí. Pues ahí en el cine hay cajones de estacionamiento. Entonces mi mamá nos decía de que tienes que ver por aquí las dos líneas y tú te vas acomodando y a ver, tuércele y endrézate y no sé qué. Pero aparte de las clases que nos dio mi mamá muy buenas, yo me empecé a fijar mucho cuando yo me subía de copiloto. Eso fue lo que a mí más me sirvió, la verdad. Yo me fijaba mucho cuando alguien se estacionaba de reversa porque a mí se me hacía estacionarse de reversa, se me hacía muy top, pero se me hacía que yo jamás iba a poder. O sea, yo veía a la gente de que hay gente que un volantazo y ya quedaste de reversa y luego de que entre dos carros, me acuerdo que mi mamá nos ponía a practicar entre dos carros y yo no, eso ya es una locura. Porque ahí mismo en el cine, por la callecita, entre estos dos que están bien separados, a ver, métete y ya nos explicaba mi mamá, es buena manejando. Siempre ha sido buena manejando y manejaba en carretera y todo. Entonces me acuerdo de eso, me acuerdo cuando me enseñó a estacionarme y todo eso. Y sí, a lo mejor como fue hace muchos años porque yo me enseñé a manejar a mis 15 y pues ahorita tengo 31, pues hace bastantes años. No me acuerdo muy bien, solo me acuerdo
que, como dice Liz, o sea, mi mamá nos depositó como que tanta confianza que lo hicimos bien rápido. O sea, que rápido fuimos perfeccionando, eso es a lo que me refiero. Y yo empecé a poner mucha atención en cómo se estacionaban, o por ejemplo, algo que todavía yo soy demasiado precavida es con las distancias, lo que te decía el otro día. Yo, por ejemplo, todavía soy muy de que no soy atrabancada, pues. O sea, manejo recio, sí, se sabe, pero no soy atrabancada. O sea, si yo estoy en un bulevar y veo, yo prefiero esperarme. Si no alcanzo a calcular bien la distancia de que voy manejando, prefiero abrirme más. O sea, nunca soy de que, ay, no pasa nada, voy a saber hasta que pegue, no sé qué, jamás. De hecho, en la clínica en la que trabajo, hay muy poquitos cajones de estacionamiento y están muy justos. O sea, están muy bien de los lados, hacia los lados tú abres la puerta perfecto, pero para salir es un rollo. Y hay un guardia de seguridad ahí y siempre le pido ayuda. Y se ríe de mí porque me dice, le falta un montón, doctora, dele. Y yo, no. Prefiero dar de reverso otra vez y hacer 1000 volantazos. Y la última vez se metió entre el carro y la pared y me dijo, vea todo lo que le falta. Y no me animé a darle. ¡Quepo aquí acostado! Y me bajé y me dice, ya no le voy a ayudar nunca, doctora. Usted jamás confía en mí. Le digo, es que si usted viera cómo se ve arriba del carro, cuando ya ves tú encima de la pared o incluso no alcanzas a ver, eso siempre lo he cuidado hasta la fecha. Esas son de las cosas que no me he animado a hacer así como muy justa. Por ejemplo, Ricardo, de repente vamos y yo, no, párate. Y me dice, ¿qué? Está bien lejos. Y yo, no, dale para atrás, mejor que no sé qué. No me hace caso. Él tiene muy medidos más que yo los carros, pues yo sí me cuesta todavía esa parte. Yo me acuerdo también cuando veía los carros que tienen cámara. Yo a la fecha nunca he tenido un carro que tiene cámara. Y a mí me cuesta subirme a un carro que tenga cámara y ver cómo reversea a la gente. ¡Ay, me cuesta tanto! Sí, y que empiece pip, 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 y pip, 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 pip. Y yo, ya le pegamos. Y nada, pues, está perfectamente calculado. Amo las cámaras, pero no estoy acostumbrada a usar carro con cámara. Y cuando me ha tocado manejar carro con cámara, no confío en ella. No puedo confiar en ella hasta la fecha. O sea, se me hace una cosa... A mí se me hace padre haber aprendido a manejar en carro sin cámara, porque pongo mucha atención. Uh-huh. Pero se me complica cuando me subo uno con cámara, porque siento las cosas encima. Tienes que voltear y es que aparte, ¿has visto el zoom de la cámara de los carros? Sí, se ve como angular, ¿no? Ay, no, sí, se ve más cerca todavía. Sí, entonces, lo hace bien dramático. En vez de relajarme, me preocupa más. Pero bueno, esa fue mi primera vez manejando. ¿Y tu primera vez comprando carro? ¿Cómo fue? Ay, cómo olvidarla. Todavía quiero llorar. Yo tenía mucho el sueño de tener un cierto carro y nunca creí que fuera a ser... Ay, no sé, voy a llorar. Nunca creí que fuera a ser mi primer carro. Tuve la oportunidad de que mi hermano me ayudara con esa parte. Entonces, cuando supe que iba a ser mi primer carro, el carro de mis sueños, dije yo, o sea, no me la creía, pues. Y era como de que no, sí lo quiero, o sea, yo no lo quería incluso en ese color y fue como de que solo está en este color, ay, perfecto, o sea, yo amo ese color, no pasa nada. Y me acuerdo que, o sea, es que yo estuve mucho tiempo ahorrando para comprármelo y ya cuando lo pude hacer, ay no, fue la cosa más bonita del mundo cuando fui por primera vez al trabajo en él, pues, y yo sola, porque yo... Anteriormente les comentaba que yo iba a las prácticas manejando con mi mamá porque estaba en mis clases de manejo ahí del tráfico y pues iba con mi mamá, pues entonces la primera vez que fui al trabajo yo sola en mi carro sí me dieron muchas ganas de llorar. O sea, era como yo agarrada así al volante porque las primeras veces también no me animaba ni siquiera a soltar el volante. Y fue con las dos manos así, me acuerdo, y yo como que lo lograste, o sea, como que voy yo sola, o sea, como independiente y ay, todo eso es súper bonito. Y todo el camino del trayecto de la casa de mis papás al trabajo iba súper feliz, iba muy emocionada. Y estoy muy agradecida por eso, con mi familia, por eso, por apoyarme y por incentivarme, porque todos fueron como de que no, sí puedes, tú lánzate, que no sé qué. O les cuento cómo fue. A ver. Aquí les doy mi parte. Hagan de cuenta que ya les hemos dicho como 100 veces que tenemos un hermano mayor.
Y otra vez les digo, tenemos un hermano mayor. Entonces, nuestro hermano, entre todas sus múltiples facetas, tiene una que se dedicaba a vender carros. Entonces, pues él sacaba carros así, pero les estoy hablando random. O sea, literalmente el carro de Liz fue random. Mi hermano nunca había vendido un carro de esa marca. Es que yo me acuerde, ¿no? A lo mejor sí, pero yo en este momento no me acuerdo. Ese no. Entonces resulta que mi hermano estaba ofreciendo este carro a un precio pues razonable para lo que era. Y entonces lo anunciaba. Entonces en ese tiempo fue cuando Liz empezó de que ya quería su carro. Y un día que yo estaba con Liz le dije, oye, ¿por qué no le dices? Y me dice Liz, no, ¿para qué le voy a decir? Ya sé que me va a decir que no, porque lo que queríamos aquí en equipo, haciendo team back, era financiarlo, pues. O sea, que nuestro hermano nos lo financiara, bueno, se lo financiara, pero yo metí mi cuchara, para que mi hermana ya se quedara con él, pero pues eso implicaba que lo tenía que financiar. Y Liz, como ya les he dicho, es mucho de, no voy a preguntar. ¿Pero por qué no vas a preguntar? Porque ya sé que me va a decir que no. O porque ya sé que no se puede. O porque ya sé así. Suele hacerlo. Cada vez lo hace menos, pero antes lo hacían más. Y es que yo tenía un tema con ese porque, como les digo, era mi carro de mis sueños y si él me decía que no, me iba a partir el corazón porque yo lo quería mucho. Pues y yo le dije, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, nada pierdes con que le digas. Yo he sido mucho como todo el tiempo he tratado de ser así, no nada más con mis hermanos, sino con todo el mundo, de que si yo en algún momento tuve ayuda, cuando a mí me toca estar del otro lado, yo siempre te aconsejo de que sí, aviéntate, lánzate, pregunta, haz lo que tengas que hacer. Entonces yo dije, pues yo que tú sí le pregunto, y si no le preguntas tú, le voy a preguntar yo. Para este entonces, se me hace que él ya no vivía con nosotros, o es todavía sí. Ya no, ¿verdad? Ya no. Él ya vivía independiente, entonces eso también ustedes saben que va cambiando como que la relación, no que no nos llevemos con él, pues, o sea, al contrario, ahora tenemos mejor relación, pero me refiero a que ya no es como que vas a su cuarto y le tocas, hermano, véndeme el carro, pues no, ¿verdad? Entonces ya pues mi hermana no se animaba, pero ahí le estuve dice yo, hasta que le dijo y lo logramos. Entonces, ya pues le dijo de que sí, la verdad no me acuerdo el contexto, eso se lo sabe ella, pero a lo mejor no lo vamos a platicar. Entonces, ya pues platicamos y todo esto, y ya fue cuando ya te lo dio. Yo creo que, no sé, ¿cuánto tardarían? Como unas 2-3 semanas en hacer todos los trámites y todo. Fue súper rápido. Ajá, entonces, para esto, Liz tuvo otro acercamiento porque iba a comprar otro carro, y yo le dije que no. Ah, sí. Bueno, yo le dije que no, pero también los de allá le dijeron que no. Sí, era como un financiamiento. Ajá, una financiera, pero la verdad, yo sí primero me agüité porque me dijeron que no, y luego dije, fue la mejor decisión. Sí. Porque era financiarme un carro a 5 años, y sabemos que adquirir un compromiso de esa escala a 5 años, pues son palabras mayores, entonces pude reducir el año menos de la mitad. Uh-huh. Y entonces luego fue como de que me enojé, en ese momento yo me enojé, fue como de que, ay, no, me agüité y todo. Y luego dije, o sea, por algo pasan las cosas, y si vemos el lado bueno, pues tuve el carro de mis sueños y por mucho menos tiempo del que tenía planeado. Sí, el carro que iba a sacar Liz o el que había cotizado no era el carro de sus sueños. No. Era como una posibilidad que la podía acercar a, pero no era el carro de sus sueños. Entonces, acá con mi hermano, pues fue el carro de sus sueños y tuvo mejor forma de financiarlo. Entonces, pues ya nos pusimos muy contentas y ahora pues Liz anda en su carrito para todos lados, gracias a Dios. Y yo de mi primer carro, pues es que la historia ya medio se las conté la vez pasada, pero es de eso que les estaba contando que mi papá me lo regaló. Pero el primer carro ese que les cuento era también financiado, pues. Entonces, él me lo regaló y empezó a hacer el financiamiento, y ya hubo un punto en el que yo tomé ese crédito y lo liquidamos. De hecho, lo liquidamos mucho antes del tiempo, gracias a Dios, porque nosotros andábamos bien pilas con las consultas a domicilio, con las consultas en empresas, en gimnasios y todo eso. Y gracias a Dios tuve la solvencia para liquidarlo mucho antes. Pero ese carro, pues era un carro de modelo más antiguo, pues, uh-huh. Ajá. Y uno de sus defectos. Ay, pero yo lo quería mucho. Yo también lo quise mucho, pero uno de sus defectos era que una puerta no cerraba. Y por esto me robaron el estéreo 3 veces.
Ay, me ponía tan triste. Y me robaban el estéreo y yo lo volví a comprar. Y me robaban el estéreo y yo lo volví a comprar. Al último dije, no, pero es que no era fácil arreglar la puerta, Sí, creo. no, pues ya vienen. Ajá. Y al último me acuerdo que una vez me dijo Aileen, ay, tía, ¿por qué no compras un carro que tenga estéreo? Y yo, Mira, chamaca, ni me estés diciendo ese o que tema. tenga pantalla, no me acuerdo cómo me dijo y yo, gracias. No, mentiras. Pero en ese carro anduvimos por todos lados, era un carro súper económico, me encantaba. Súper económico, pequeño de tamaño, te estacionas donde sea, no te paran los retenes, era un carro que no llamaba la atención. Uy, bien a gusto, anduve por todos lados. Ese fue mi primer carro. Y lo tuve yo creo que 1 año, 2. Lo tuve muy poco tiempo. Porque luego tuve un segundo carro que mi hermano me ayudó a financiar también. Y luego el segundo carro que tuve estaba muy bonito y todo, pero era como 3 veces del tamaño del primero. Era una lancha. Sí, era una A lancha, de comparación del cuenta. otro. Y les vamos a dejar aquí fotos de los 2 carros, pero pues no es el carro, ¿no? Pero el modelo. Ajá. El primero era un Focus, aquí los vamos a dejar, es un carro bien chiquito, y el segundo era un Sonata. Yo creo que de tamaño casi es el doble, ¿no? sea, el doble o el triple era bien grandote, me acuerdo, para estacionarme. Porque ya estaba yo hecha al Focus, yo donde quiera me paraba y todo. Cuando voy agarrando el Sonata, ¿cómo voy a estacionar esto? Pero fue un carro muy bueno, me salió súper, súper bueno, nada más una vez o 2 de que cambiarle piezas básicas, súper cómodo, me encantó. Yo quiero saber algo, ahorita que mencionaste a tu sobrina Aileen, tu primera vez siendo tía. Ay, mi primera vez siendo tía. Bueno, mi expectativa, porque pues tú también tienes tu expectativa Sí. de la misma sobrina, Sí, claro claro. está. Yo me acuerdo así. Un día íbamos en el carro, mi mamá y yo, pasando el Botánico a la altura donde está el Banjército, un poquito más adelante. Yo no me acuerdo si tú ibas en ese carro, pero yo me acuerdo que iba con mi mamá. Y mi mamá me dijo que Aileen venía en camino. Y yo traía uniforme de prepa, pues yo me acuerdo que yo iba en la prepa. Y me acuerdo que fuimos a su baby shower, me acuerdo que todo, ¿no? Entonces, recuerdo mucho, y le echo carrilla ahora a mi hermano y a ella, las primeras veces que mi hermano la llevó a la casa. Una de las veces que la llevó a la casa, la llevó chiquitita así, y me acuerdo que me dijo, le tenemos que cambiar el pañal. Y los dos. O sea, ahí le tenemos porque estábamos él y yo ahí, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, le tenemos que cambiar el pañal. Y le dije, pero si yo en mi vida he cambiado un pañal, o sea, ¿de qué me estás hablando? Pues hay que buscar en YouTube o como sea. Y yo, pues a ver, tráete las cosas. No me acuerdo si vimos un tutorial, pero le cambiamos el primer pañal. O sea que el primer pañal que yo he cambiado en toda mi vida es el de Aileen. Y ya de ahí tuvo muchas veces, Aileen se quedaba a dormir con nosotros en la casa, hacíamos pijamadas, hacíamos cena, desayunos, todo bien padre. Y pues la he visto crecer, acaba de cumplir 14 años. Tenemos toda la vida con ella, literalmente. Y es una experiencia muy bonita porque, pues, literalmente crecimos con ella. Ahora soy su madrina de primera comunión. Ya van a ser sus 15 años. Y aprendes un montón de cosas y también, pues, es como que mi primer acercamiento con un bebé o una niña chiquita, pues, también pasaron muchas cosas. Una vez se nos cayó, por ejemplo. Pero no se me cayó de los brazos al piso, ¿no? Aileen estaba... Sí. A mí no. Aileen estaba en la casa de mis papás y teníamos una sala así de 3 piezas. Y le dio por brincar de sillón a sillón. Y yo, no, mami, no sé qué, por favor, no sé cuál. Y ya corría y corría, y no, que no sé qué. Y ¡pum! Corría, y saltaba. Hasta que en una de esas, ¡pum! Y yo, ay, no. Y no estaba su mamá. Y nomás veíamos el peligro. No estaba su mamá, estábamos Liz y yo, y se me hace que mi hermano. Sí. Y cae la niña y yo, ay, no, ¿qué es esto? Empieza yo. Y se abrió aquí la frente. Cálmenla. Le hablamos a su mamá. Aileen se abrió la frente. Pero ¿cómo? Que yo no, le dije, es que lo que pasa, le dijimos que ya no brincara y Aileen siguió brincando. Quiso brincar de un sillón al otro, no alcanzó el que seguía y se pegó con la mesa donde estaba el teléfono y valió. Le tuvieron que coser por aquí o en la ceja, no me acuerdo, pero por aquí en la frente. Nunca se nos va a olvidar cuando se nos cayó por primera vez. Y yo, no es lo que parece, te lo prometo, no es lo que parece. No la maltratamos. Pero sí, es muy bonito ser tía. Y otra de las primeras veces que también me acuerdo así súper marcado, más bien que tengo la curiosidad que tú me cuentes porque no me acuerdo exactamente cuál fue tu primer trabajo.
Porque mi primer trabajo fue... Yo digo que son las consultas a domicilio. Estoy entre las consultas a domicilio y los muebles. O lo de vender muebles. Es que según yo las empecé casi a la par, pues. Ajá. Mi primer trabajo. Resulta y resalta. Yo recordaba mi primer trabajo como el que yo hice mis prácticas hasta hace poco, pero no, ese no fue mi primer trabajo. ¿Cuál fue tu primero? Mi primer trabajo fue como asistente en podría decir, como en un negocio de interiores. Vendían persianas, papel tapiz, muros verdes y todo eso. Era literalmente mi primer trabajo. Yo fui a entrevista, era una muchacha, me acuerdo, y fue como de que, sí, empecé súper rápido. ¿Empiezas ahorita? No, creo que ahorita. sí empecé como de que a la semana, el lunes, pues ponle ahí tú. Fui a un viernes y el lunes empiezas, y yo, ok. Y ya pues mis actividades eran ir. Pues yo no sabía muy bien qué onda con los trabajos, ni qué onda con nada, porque literalmente era mi primer trabajo. Yo estaba todavía estudiando. Entonces ya me dijo como de que las actividades, y entre las actividades que tenía que hacer era hacer lo que les llaman llamadas en frío. Y haz de cuenta que me decía, me acuerdo que iba a pasar el Buen Fin. Y me dijo como de que, es que mira, le vas a hablar a todos estos clientes ya nos compraron alguna vez, o no sé si también eran como que alguna vez estuvieron interesados. Me dice, les vas a hablar y les vas a explicar que tenemos el descuento del Buen Fin, entonces, pues para darle seguimiento y que no sé qué, ¿no? Yo, ¿cuántos para años empezar, tenías? pues ya estaba grande. Es que tan grande. O sea, si estaba haciendo mis prácticas, unos 21 o 20 años. Entonces les hablaba así. Entonces ya no, o sea, me dio una lista bien grande, tenía como una agenda. Y yo, para empezar, a mí, como mencioné en el podcast anterior, a mí me da mucha vergüenza hablar por teléfono, porque siento que es un momento incómodo entre la persona y yo. Bueno, antes, ¿no? Ahorita no. Y yo era como de que, aparte de que iba a ser el momento incómodo, tenía que venderles algo. Y vender no es cualquier cosa. Entonces yo era como de que, ay, no. Y dije, pues me están pagando para esto, o sea, lo tengo que hacer. Ya no, la primera llamada de que no conteste. Número ocupado. Y creo que, de hecho, ya no, ponle tú que me contestó. No sé si me contestó el primero, el segundo, pero uno que otro sí me contestó. Y yo de que, hola. Me temblaba la voz todavía. Así como de que, es que le hablo de el interior para ofrecer... ¿De dónde me habla? Y yo, para ofrecerle las Sale mal. Y yo le hablo de... Pero no quiere, interior, ¿verdad? Pero no quiere. Interior para ofrecerle las promo... ¿De dónde? Es que aquí tengo su número. Me dijeron que le hablara. Como cuando se usaba hacer bromas con el directorio. Que te agarrabas un número del directorio y le marcabas. ¿Y de dónde sacaste mi número? No, y literalmente así me respondía a la gente a veces como de que, ay, ¿de dónde? No te entiendo. Y yo, para ofrecerle las promociones, ay, no me interesa. Y me colgaban y yo. Minuto de silencio. Imagínate así uno por uno. Hubo quienes no me contestaron, otros me contestaban y me decían, ay, no me interesa. Algunos me dejaban como explicarles todo porque yo tenía un speech de qué les iba a decir. Y era como de que, le hablo para ofrecerle que tenemos el 25% de descuento, que no sé qué. No, gracias. O me decían como de que a los que más me incentivaban a mí eran de que, sí, yo le llamo. Y yo, ay, qué bonito. Y ahí entendí que es bien feo que te cuelguen. Sí. Pero yo en ese momento ni siquiera había aprendido demasiado sobre ventas, ni sabía la posibilidad que había. No entendía que había una posibilidad de saber vender. Y no era como que investigara, era más bien como de que, ay, no, yo no soy para esto. O sea, yo no sé hacer esto, pues. Y es que mi actividad principal no era esa. Mi actividad principal era estar ahí en el local, si llegaba alguien más a atenderlo y así. No duré. Pero te metiste ahí
como trabajo literal o eran prácticas? No, era trabajo. Ok. Mi intención con esto era aprender antes de salir de la universidad. Ok. Era llevarme a una experiencia como de mi primer empleo, de aprender más como la arquitectura en el exterior. Aunque ese espacio no era tanto como de exterior, porque era de vender como tipo decoración. Pero yo quería esa experiencia porque yo nunca había trabajado y no me sentía lista para mi primer trabajo después de la universidad. Entonces, pues mira, yo sí le hice la lucha un poquitillo. Duré como unos 2 meses y ya le dije a la muchacha como que, ¿sabes qué? Ya no me siento, o sea, no. Aparte que esto sí es real, o sea, mi universidad se volvió más pesada porque yo tenía que hacer prácticas y tenía que ir a clases todavía. Entonces, las 2 cosas, bueno, por decir las 3, se volvieron muy pesadas para mí. Entonces ya no me daba el tiempo, ya no iba. Entonces renuncié y ese fue mi primer trabajo. Yo creo que, pues ya como ya les conté mi primer trabajo que fue el de las consultas a domicilio, les quiero contar otro de nuestros primeros trabajos, que fue cuando nos metimos al negocio familiar. Sí, tienes mucho qué? que decir de ese. Ya les dijimos una vez que tenemos un negocio de tapicerías. Les vamos a dejar aquí el usuario para que vayan y nos sigan y nos consuman. Tenemos la mejor calidad en cuanto a materiales y acabados. La verdad, no hay competencia. Quien nos ha consumido sabe. Entonces, por allá de hace muchos años, una vez mi hermano tenía una sucursal que nos quedaba muy cerquita de la casa y como Liz y yo nos encanta andar juntas, dijimos, pues claro, vamos a trabajar ahí. Entonces fuimos Liz y yo. El objetivo de este trabajo era atender al cliente así uno a uno, hacer cotizaciones, prácticamente hacer cotizaciones, recoger trabajos y ya, porque ahí donde estábamos nosotras no había el personal para que hiciera los trabajos, solamente éramos como punto de venta, así literalmente Liz y yo, cotizábamos, y entregar. Ajá, entonces ahí llevábamos las notas de que, vino y preguntó esto, o yo de que, ¿cuánto sale esto? Y así estábamos ahí platicando con mi hermano y con mis papás todo el día sobre el trabajo. Y es complejo trabajar en un lugar así porque te llegas a desesperar cuando no llegan clientes. O sea, no es un negocio como un Oxxo. Tú tienes un Oxxo y estás de que todo el tiempo está llegando gente porque te compran hasta un chicle, una botella de agua, lo que sea. Cuando estás en un negocio que es de servicios, pues te tienes que esperar hasta que un cliente pues tenga esa necesidad. Me acuerdo que todos los días íbamos, limpiábamos, acomodábamos y así, muy padre. ¿Y te acuerdas de lo que más me acuerdo de ese lugar? Me debería acordar de más cosas, pero me acuerdo de un cliente súper tóxico que tuvimos. Nuestro primer cliente tóxico. Ese fue nuestro primer cliente tóxico y nos tocó juntas. Yo les voy a contar una parte y tú cuentas la otra porque me acuerdo mucho de ciertas partes, pero no de todo. Hagan de cuenta que teníamos, pues como les digo, ese negocio y un día llegó una pareja, un señor y una señora en una camioneta, creo que iban. Entonces se estacionan allá afuera y ya llegan y dicen de que, queremos tapizar estas sillas. Entonces se bajan los dos y nos muestran las sillas, yo pregunto el precio, me dan el precio y nosotros somos muy claros en ese negocio de qué es lo que te incluye y qué es lo que no te incluye. Entonces creo que las sillas de ellas eran de 2 piezas y nada más se les iba a tapizar una pieza que era la sentadera, algo así. Entonces ya pedí la cotización, me dieron la cotización y yo se las di a ellos. De primera así instancia se notaba que la relación de ellos dos como pareja no era buena. El señor era como muy grosero con la esposa, o sea, con la señora que iba, y pues con nosotros que se esperan, ¿no? O sea, pues si con ella era grosera, pues con nosotros más. Entonces él como que era muy de que quería meter su cuchara y la señora era la que pagaba. Entonces me acuerdo que ya le dijimos como que, esto va a salir en tal. Y el señor era como, ¿cuánto? ¿Y por qué? Y eso no se lo van a hacer y no sé qué. Y nosotras, sin portarnos groseras, no, pues le va a incluir esto, esto y esto. Y como nosotros nos dimos cuenta que el señor era muy grosero, nos dirigimos directamente con la señora. Entonces mandan a hacer el trabajo. Dejan todas las sillas, se van. Ya pónganle que, no sé, una semana para que estuviera el trabajo, ¿no? Entonces vuelven después de una semana. ¿Y qué pasó? Vuelve el señor solo, para empezar. No iba la señora ya.
Se lo entregamos, le entregamos el trabajo. Ajá. Pero volvió, no sé si al día siguiente, no sé si el mismo día. Yo recuerdo que según yo, era que él quería que las pintáramos, pero era tapicería. Ajá. Entonces, he de mencionar que en el local había una puerta que era corrediza, era de cristal. Entonces, pues nosotros cerrábamos y abríamos esa puerta, ¿no? Para que no se saliera el aire. El caso es que yo recuerdo que estábamos de aquí adentro y ya llega el señor, ¿no? Para empezar, no llegó en buen plan, o sea, llegó alterado y fue como de que, ¿por qué me trajeron así la silla? Así que no sé qué, y nosotros como de... Y él como de que, pues que no, que incluía pintura, que no, que cómo creen que voy a usar yo esas sillas así, si están bien feas, que no sé qué, cómo se les ocurre que voy a recibir un trabajo así. Y nosotras dos súper chiquitas y las dos así como de... A mí, sinceramente, pues yo estaba más chiquita que mi hermana, a mí me dio miedo. Y mi hermana es muy valiente y lo enfrentó. Y fue como que mi hermana le dijo de que no, pues, o sea, yo le aclaré qué era lo que incluía el trabajo. No, ¿cómo se les ocurre que yo voy a recibir estas sillas? Están bien feas, véanlas, que no sé qué. Y mi hermana fue como de que, ¿sabe qué? Váyase. O sea, ni le voy a atender. Le empezó a cerrar la puerta. O sea, yo me acuerdo que el señor seguía renegando de que no, y que yo les digo. Porque nos empezó a faltar el respeto. O sea, primero nada más nos dijo de las sillas, pero después nos empezó a faltar el respeto y se nos puso muy pegados a nosotras. O sea, como si nos quisiera pegar, pues así. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo no voy a permitir que me esté faltando el respeto y voy a cerrar. Entonces yo empiezo a correr la puerta, ya no me acuerdo de eso. Sí, empezó a correr la puerta y el señor tenía el pie adentro. O sea, porque pues se quería meter así, se nos estaba enfrentando. Pero nos gritaba, o sea, no crean que nos decía así como lo dice Liz, nos gritaba. Empezó a decir cosas groseras, fuertes, y nosotras realmente no le estábamos contestando mal. Pues bueno, mi hermana más que nada. Y mi hermana, ¿sabe qué? Yo no voy a estar tolerando estas faltas de respeto. Y así hacia la puerta y el señor con el pie adentro. Y mi hermana jalando la puerta así. Y ya pues hasta que el señor sacó la rodilla y ya se fue. O sea, pero estaba muy alterado y a mí sí me dio miedo. Y gracias a Dios no pasó a mayores, pero qué fea es esa gente. Sí. Porque realmente al señor no se le engañó, se le dio una nota con qué era lo que iba a incluir. O sea, y el trabajo estaba bien hecho, solamente que él quería algo más que no se había incluido. Lo malentendió, no sé, pero llegó con pues llegó en mala onda, o sea, llegó a faltarnos al respeto. Y mi hermano fue como de que... ¿Saben qué? Es que a mí cuando se meten con Liz, a mí me da más coraje. O sea, que si a mí me hubiera dicho a mí sola, a lo mejor ni le hubiera cerrado la puerta. Pero como yo sentía que nos iba a agredir a las dos, pues ahí sí me metí, pues. Pero la verdad, tuvimos muy buenas experiencias con la mayoría de los clientes, pero ese sí fue un cliente súper tóxico. Y lo más chistoso de esa situación fue que el trato no lo hicimos con él. Nosotros hicimos el trato con la señora, la que pagó fue la señora, la que se llevó la nota fue la señora, pero mandó al señor a recogerlo. Y entonces el señor desde que llegó mal, pero así se las llevó y ya luego llegó y peleó esto que les contamos. Pero la verdad sí es complejo cuando trabajas con el cliente cara a cara. La verdad sí es complejo, tiene muchos retos. Ya cuando lo sabes manejar y cuando no te tomas las cosas a pecho, porque imagínense nosotras bien chiquitas de nuestras primeras experiencias, claro que sentíamos que era un monstruo, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahora conocemos que hay distintas formas de personalidad, incluso que hay clientes que son muchos más exigentes y pues hay clientes que son mucho más, o sea, que entienden realmente. Si tú le das una nota y le estás escribiendo para lo que te están pagando, pues está claro el mensaje, lo que era el servicio, ¿no? Pero era una persona muy problemática que desde el primer día, o sea, estaba hablando la señora, no la dejaba hablar, contestábamos nosotros, no nos dejaba hablar, pues obviamente que algo así tenía que pasar, ¿no? Pues siendo una persona así. Pero estuvo padre. Estuvimos en ese, o sea, no la experiencia con él. El estar en ese negocio estuvo muy padre, aprendimos mucho también, hicimos como el hábito de levantarnos, alistarnos, ir al trabajo, salir a comer, así como que la rutina de una persona que trabaja, porque como les contamos, nuestros papás siempre nos dieron el privilegio de estudiar solamente y no dedicarnos al trabajo y estudio. Hicieron todo lo posible para que nunca tuviéramos que distraernos de los estudios y por eso considero que somos más exitosas porque tuvimos siempre su apoyo.
Entonces, estas eran para nosotros como que primeros acercamientos con un trabajo, pero pues realmente no teníamos una responsabilidad económica en casa, siempre tuvimos todo cubierto, entonces eso también nos permitió pues cada quien irnos desarrollando en nuestras profesiones y pues a la fecha. Entonces fue como muy... Aprendimos demasiado de todas esas experiencias y como les digo, Liz y yo siempre andábamos juntas, pues cuando dijimos, sí, vamos las dos, nos pareció bien divertido, pues empezar a ir para ese negocio y así estuvo muy padre. Esa sucursal ya no existe, pero tenemos otras que son muy buenas, así que síganos en las redes. Y después del primer trabajo, como contando de los primeros trabajos, también, por ejemplo, me acuerdo mi primera vez consultando, que fue en mi servicio, en mis prácticas del servicio social. Que para los que estudian nutrición, nosotros tenemos que terminar la licenciatura para poder hacer el servicio social. Antes, hace mucho tiempo, se usaba que podías adelantar en ciertas carreras, que no fuesen de un grado como de mucha importancia, por así decirlo, o que tuvieras como que un caso delicado que podría depender de lo que tú hicieras. Sí, más bien de la salud, porque yo, por ejemplo... Bueno, es que en arquitectura es diferente porque allá las prácticas son primero, el servicio es al final. Sí, así. Uh-huh. Entonces, cuando hacías el servicio necesitabas haber concluido toda la licenciatura. Sí, nosotros teníamos que haber concluido toda la licenciatura para poder hacer el servicio social. Entonces, el servicio lo hice en la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE. Y fue mi primera vez consultando. No sé si ustedes que no estudiaron nutrición sepan esto que les voy a decir. La nutrición, ¿qué piensas tú? Un nutriólogo va a consultar. ¿Y tú crees que te enseñan a consultar en la escuela? No hay una materia para consultar. Ni en arquitectura para atender a clientes. Ajá, entonces, imagínate que tú tienes pues ya tus 5 años estudiando y todo lo que tú quieras, y de repente te dicen, ok, vas a consultar al que sigue. Y yo, ¿cómo? Sí, vas a consultar al que sigue. Y yo, es que lo que pasa es que nunca he consultado. Pues para eso vienes, vas a consultar al que sigue. Y yo, la verdad me sirvió un montón. Me sirvió un montón estar en el ISSSTE, fueron mis primeros acercamientos y gracias a eso aprendí a consultar y aparte que aprendí a consultar, tenía un jefe inmediato que era nutriólogo también y me dio muchas buenas ideas y gracias a eso fue que yo me animé como a hacer más proyectos aún estando muy chiquita o recién egresada. Por eso de repente cuando les digo, tengo 10 años trabajando, suena un montón, pero fue porque desde el día 1 trabajé en lo que estudié. O sea, desde el día 1 que mis trabajos y todos los otros que les decimos fueron trabajos de que muy breves, en periodos muy breves, pero pues ahí empecé a consultar y cuando empecé a consultar en el ISSSTE ya empecé a moverme yo independiente, pues. Y la verdad, consultar en el ISSSTE estuvo muy padre porque veíamos enfermedades de todo tipo. Sí me ponía muy nerviosa, pero observaba mucho. Observaba mucho a mi jefe inmediato, a otras pasantes que estaban ahí, cómo le hacían, qué les decían, qué les contestaban, las preguntas frecuentes, y ya yo me iba como adelantando. Soy muy buena para esas cosas como para observar y decir, ok, esto le sirve. O ¿sabes qué? Yo me di cuenta que la paciente se incomodó cuando le preguntaron esto. O yo me di cuenta que cuando la paciente se siente muy bien, si le preguntas por esto. Oye, ¿te acuerdas de tu primer consulta? No me acuerdo de mi primer consulta. No me acuerdo de la primera, no, pero sí me acuerdo pues que las daba ahí. Y me acuerdo que era una agenda, no, cada 15 minutos creo que eran las citas o cada 20. Eran súper frecuentes y tenía una agenda llena. Me acuerdo que también hasta diciembre había citas ahí. A ver, y la gente iba. En el ISSSTE, o sea, ¿cómo es que funciona ahí? ¿Es porque las personas tengan ISSSTE y ya pueden ir al nutriólogo? Sí, sacan cita. Porque de hecho en algo así yo hice mi servicio. Uh-huh. O sea, arquitectura tiene un lugar que es para hacer tus planos. Sí. O sea, dentro de la escuela lo hacen los mismos estudiantes, pues ahí hice mi servicio yo. Pero te pues, pregunto. Haz de cuenta que ahí pues sacas cita porque eres derechohabiente y pues como hay tantos derechohabientes, pues por siempre, eso eran acá siempre está minutos. La agenda llena. Siempre. No manches. Y la verdad, la atención, al menos en el área que yo estaba, era muy buena. O sea, si éramos muy buenos, si les dedicábamos tiempo. Yo he escuchado comentarios de dependencias públicas que dicen que de plano no. Honestamente hablando, al menos en el área en la que yo estaba, era muy buena la atención. Sí se les daba buen seguimiento, se llevaba todo su expediente. No era nada aleatorio. Que eso me ha tocado que me cuenten de otros lugares. Ahí la verdad no. Era muy
sí platicábamos con el paciente, tomábamos en cuenta. Incluso me acuerdo que una compañera me enseñó indirectamente a tomar mucho en cuenta lo que le gusta al paciente. Entonces yo tomaba mucho en cuenta, no te gusta esto, pues te lo voy a cambiar por esto. Desde ahí me empecé a ser muy flexible. Por eso es que yo, cuando alguien me dice, es que yo no como atún, no te preocupes, aquí te voy a poner otra cosa, porque ahí me enseñé a eso. Uh-huh. Y hay personas que manejan los tratamientos muy diferentes, que son muy rígidos, que no les puedes cambiar nada, que así tiene que ser, que te dicen que qué mañoso, que por qué no te lo comes, que te lo tienes que comer, y realmente eso no funciona. Entonces, yo aprendí mucho a ser muy flexible ahí y me sirvió mucho para consultar. Me dio como mucha seguridad, lo practiqué tanto que cuando me salí se me hacía que pan comido, gracias a Dios. Y las oportunidades que me presentó, ahí me acuerdo que entramos por promedio. Hicieron los sorteos de las plazas y tenía un promedio regular, no considero haber tenido un promedio tan alto, andaba cerca del 8.5 y nos fueron dando las plazas así conforme pues promedio, ¿no? Y ya iban bajando y yo dije, yo quiero que me toque en un lugar donde consulte, decía yo, desde entonces de manifestar, donde consulte, yo no quiero un lugar donde me pongan de relleno, yo no quiero un lugar donde me pongan en comedor, yo no quiero un lugar donde me pongan así, yo estaba de que no, yo quiero consultar. Eso me pasó a mí, yo también buscaba en donde yo pudiera hacer planos. Sí, porque yo decía, no, o sea, yo veía que, o me decían, no, es bien difícil y te van a tocar las... Y yo veía que se habían acabado todos los hospitales y así, yo no, pues ya. Y sí, me tocó y aparte me tocó con muy buenas amigas. Estuvo bien padre. Éramos como 4 y nos juntábamos y festejábamos cumpleaños y todo bien padre. Me gustó mucho. Ese es un consejo que pudieras dar de que, o sea, que busquen lo que ya van a hacer. Sí, o lo que más les gusta, pues porque haz de cuenta que la nutrición tiene áreas. Uh-huh. Una, por ejemplo, es comunitaria. Yo, la verdad, las prácticas las hice, pero no soy nutrióloga comunitaria. No me hallé, no me sentí cómoda. Hice algunas prácticas, de hecho, te estaba contando hace rato, que fue de las primeras veces que manejé, porque nos pusieron unas prácticas, es nutrición comunitaria. Entonces, tú vas a los lugares y allá les das la asesoría. Me acuerdo que íbamos a un rancho, literalmente en carro de que 30 minutos, 35 minutos, no me acuerdo. Llegábamos, pesábamos, medíamos, les dábamos información, les dábamos como un tipo de taller, reuníamos a la gente afuera de las casas, pero pues es peligroso. O sea, es peligroso, puras mujeres en un carro, llevar tu material, todo, la verdad, no fue lo mío. Entiendo que hay nutriólogas que fue lo suyo. También está el área clínica, que trabajas así en hospitales, ves pacientes que están un poquito más delicados. Y en la consulta privada, como me dedico yo, que pues veo a pacientes que pueden ir por su propio pie al consultorio. Entonces, yo sí recomiendo que te enfoques desde un inicio en lo que más te gusta. O sea, porque en la carrera ya sabes, pues. En la carrera ya sabes, por ejemplo, yo les digo comunitaria, yo supe que no. Clínica también supe que no porque soy muy sentimental. Yo no hubiese podido estar en un hospital manejando a los pacientes, viéndolos en esas condiciones y eso me hubiese hecho muy complejo, pues. De hecho, por eso medicina no me gusta. Pero en el tipo de consulta que doy yo, el paciente llega por su pie, podemos platicar, o sea, a mí me gusta, pues entonces a mí sí me gustó haber estado en un lugar donde pudiese practicar eso desde ese momento y me sirvió muchísimo. O sea, sí lo recomiendo 100%, que si tú ya estás clara en lo que te gusta o igual en arquitectura. No sé, me encantó interiores, ve buscando que te encamine a eso, porque la práctica es lo que hace el maestro definitivamente. Hablando de tu primer empleo, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? Fíjate que no me acuerdo exactamente de mi primer sueldo, pero sí me acuerdo que una vez, una de las primeras veces que iba a consultar, yo pues ya les hemos dicho que somos de una religión católica. Entonces nosotros crecimos mucho bajo el mandamiento de honrarás a tus padres. Y me acuerdo que una vez había tenido como unas 3 consultas. No me acuerdo cuánto les podré decir, $700, algo así. Y me acuerdo que le di casi todo a mi mamá. Pero no le dije, pues nada más le dije como de que ten. Y era como que todo lo que había ganado, pues. De eso sí me acuerdo mucho. No me acuerdo haber hecho una compra así loca, de que, este es mi sueldo y me lo voy a gastar. Honestamente no, porque nunca he sido así. Pero sí me acuerdo de esa vez. Esa fue de las primeras veces que gané y que hice eso con el dinero, pues. No me acuerdo la verdad de, gané tanto y me compré un celular o me compré unos tenis. No me acuerdo. O sea, sí lo he de haber hecho, pero no lo recuerdo, pues. ¿Tú qué hiciste con tu primer sueldo? No, pues ya quedé mal yo. No, yo mamá, no, es que ese no fue mi primer... Mamá, ya no veas esto. Ese no fue mi primer sueldo, fue uno de mis primeros sueldos. No, pues yo me compré un Labubu, no, no, yo me acuerdo que yo ahorré
y dije, yo tenía una laptop que me habían regalado mis papás. Y yo le di tanto matarile a esa laptop. Y sabemos que en arquitectura actualmente los programas son pesados. Y yo no sé cómo un programa pesadísimo, esa laptop que ni siquiera era para eso, me lo abrió y yo lo usaba, pues. Y la laptop, haz de cuenta que despegaba, o sea, era horrible, pues. Y estaba súper lenta, o sea, por decirte, el programa te da un porcentaje de 0 a 100. Entonces 100 es lo mejor que lo puede manejar la laptop. Mi laptop me lo manejaba como un 15%, te lo juro. Y yo era como de que yo así hice un curso de cómo renderizar y no sé cómo la laptop, mira, yo no entiendo hasta la fecha cómo es que me agarró el programa, pero yo pude acabar mi curso en esa laptop. Y yo dije, lo primero que necesito comprar con mi primer sueldo, pues es una laptop. Porque una laptop gamer, pues porque ahorita sabemos lo importante que es en la arquitectura. Y eso fue lo que compré. Todavía la tengo y todavía trabajo con ella. Y no me arrepiento de nada. También es parte como lo que dices tú de encaminarte. Pues yo dije, la laptop sí o sí la voy a necesitar. Y aunque al principio me pareció una inversión fuerte, porque pues las laptop gamers tampoco son tan baratas. Y yo dije como de que no, o sea, la voy a necesitar y no me pesó para hacer esa inversión. Entonces invertí en ella y hasta la fecha pues no me arrepiento, pues lo utilizo diario e incluso quiero mejorar el equipo. Pero ese fue uno de mis primeras compras. Sí, es que la verdad, sí, sirve mucho encaminarte. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, nos pidieron por primera vez una báscula, esa me la compró mi papá. Y tuve una báscula, de hecho ahí la tengo todavía. Y irte haciendo de tus herramientas de trabajo en la medida de tus posibilidades. Yo ocupaba cosas muy diferentes a las que ocupabas tú, pues. Pero sí las tuve para cuando salí, ya las tenía todas, las que necesitaba. Me acuerdo también que compré una laptop usada, de hecho se la compré a una compañera de ahí del servicio. La tengo todavía a la fecha, luego me compré otra computadora para tener en el consultorio y así, pues es parte del equipo que voy ocupando para la consulta. Pero sí, eso fue lo que hice con el primero. Bueno, con uno de los primeros. Otra cosa que me acuerdo mi primera vez fue mi primer viaje sola. Que de hecho creo que mi primer viaje sola fue con Mar a Mazatlán. Porque Mar me dijo que a Mar le gusta mucho la playa. Mar es una prima mía. Le gusta mucho la playa. Me acuerdo que me dijo de que vámonos a Maza. Y yo ya trabajaba en las consultas a domicilio. Para mí juntar 4 o 5 mil pesos era un dineral. Y eso es lo que ocupaba para ir a Mazatlán. Entonces me puse a ahorrar y fui a festejar mis 24 años a Mazatlán con mi dinero, con mi propio dinero. Yo me sentía que andaba en otro país. Estuvo bien padre. Ese fue mi primer viaje que me pagué yo sola y que me fui también sola. Porque pues ya les conté que ya tuve un tiempo viviendo en Querétaro y todo eso, pero ya después que regresé no me pasaba de viaje ni nada. Pues o sea, realmente no salíamos más que los viajes familiares. Entonces me tocó irme con ella. Y estuvo muy padre. Me acuerdo que no fue un viaje así súper lujoso. Nos quedamos en un hotel normal. Nos tomamos muchas fotos. Comimos bien rico. Y creo que estuvimos 2 o 3 días. Nos fuimos en camión. Nos regresamos en camión. Entonces estuvo bien padre. Y lo recuerdo como muy especial porque literalmente yo pagué todo, pues. Y se me hizo muy chilo. Se me hizo chilo. ¿Tú, cuál fue tu primer viaje sola? Mazahuato. ¿Qué es eso? Es una combinación de Mazamitla y Guanajuato. Claro. No, mira, yo anteriormente había tenido otros viajes, pero mi primer viaje así como con amigos, puedo decir que es ese. Conocidos. ¿Porque quién la incitó a que fuera? No, porque he de mencionar, yo iba entrando a ese trabajo, fue mi segundo trabajo. Actualmente estoy en mi tercero, entonces fue mi segundo trabajo. Yo tenía 2 meses de haber entrado, ¿no? Yo llegué y ya pues estaba todo el team armado, de esas veces que ya todos tienen su grupito, y yo llegué y ya todos tenían a su familia, pues o sea, sí. Yo era la nueva. El punto es que ellos así entre pláticas decían que tenían programado un viaje, pues cuando recién entré hablaban del viaje que tenían en un mes más. Y yo como de que, pues está bien padre, pues que vayan, pues porque no... Yo iba entrando, era nueva, entonces no era como que yo dije de que, puedo ir. El caso es que continuaron los días,
ya que se acercaba más la fecha, resulta que tenían un grupito que iban a ir, que sí o sí ya iban a ir, ya tenían pagado y así. Y una muchacha canceló. Y fue como que, ay, fulanita no va a ir. Y volteé a Aarón. Y me dice como de que, ¿y no quieres ir tú? Y yo, ¿yo? ¿Me dices a mí? Y yo, la extraña que va entrando. ¿La nueva? Es que como organizador no sabes lo enojado que te pones cuando te cancelan a un mes del viaje. Fue como de que, sí, o sea, pues es que ya estaba todo planeado, ya todos sabían cuánto iban a gastar. Y yo primero dije como de que, pues no, o sea, ni al caso. Y como yo estaba pasando por una situación difícil, yo llegué con mi hermana y le dije como de que, ay, es que fíjate que me están invitando a un viaje. Pues mira, yo voy entrando, pero me caen bien. Y mi hermana, ve. Yo, no. O sea, usé, ¿cómo se le llama? Usé psicología inversa y le dije muchas cosas y también le dije, yo que tú iba. Sí, y mi hermana como de que, pues ve, no pasa nada. Que no Para esto Liz tenía como 3 días seria, pues. Entonces yo la veía y yo decía, eso le puede ayudar. O sea, eso realmente la va a elevar, la va a hacer conocer otras personas, otro vibe, un viaje totalmente diferente, algo que nunca había hecho. Y honestamente yo no soy así de alcahueta, pero la vi tan mal que yo dije, esto le va a servir. Sí, y yo fue como de que, pues no los conozco, pero me caen bien. Yo dije, ¿qué podría pasar? Aparte le pregunté yo, eso sí le pregunté, van hombres y mujeres, Ah, ¿y tú sí, con quién te iban quedarías? Le mezcladitos. dije yo. Ajá. Sí, o sea, era un plan con hombres y mujeres, la mayoría de mi edad, entonces yo no me sentía como en peligro o así, Ujú. pues. Y yo me sentía mucho en confianza con ellas, entonces fue como de que, ay, pues sí voy a ir. Y ellos como de que, ay, ya le tenemos nombre, y yo, ay, tan raros son, Mazahuato, porque era ir Mazamitla y Guanajuato. Y yo con mi hermana llegaba y le decía de que no, es que voy a ir a Mazahuato, y mi hermana, ¿a qué? Y yo, ay, es que es una mezcla de Mazamitla y Guanajuato. Ya desde ahí se notaba que todo iba muy raro. Sí. El punto es que era un viaje, como éramos varios, era rentar como una camionetita, no me acuerdo cómo se les llama, No va. una van. Y Aarón iba manejando, yo iba hasta atrás porque pues yo pues era nueva y ya todos se subieron de que cada quien con su cada cual y yo como de pues ¿dónde queda? Y yo ahí ya al final. Pero no, o sea, ya después me integré un poquito más. Yo creo que ese viaje fue el que te ayudó como a integrarte ya en sí Con el grupo. todos. Pues sí, con todos. O sea, porque sí hablábamos, pero iban a ir gente de otras áreas y gente que ya ni siquiera trabajaba ahí. Sí. Aparte, Liz en ese viaje desbloqueó un nivel de socialización que ella no era común en ella. Pues, o sea, Sí. Liz nunca ha sido como de que llega a un lugar y, hey, ¿qué onda? Yo soy Liz. Ajá. Nunca ha sido así. Entonces, al abrirse a un grupo totalmente diferente y allá a fuerza tuvo que hablar. Pues. Sí. Allá a fuerza tuvo que hablar, preguntar, decir. Entonces, Liz llegó renovada de ese viaje. Sí, entonces ya pues todos íbamos en la van y ahí me di cuenta de que todos de que poniendo una música, hicimos la verdad, ese viaje a mí me encantó, hicimos hasta una playlist en Spotify de que, ay, esta es la playlist, todos metan su música a la lista de Mazahuato y ahí estamos todos con su lista y cuando salieron las canciones los muchachos así que cantando y que no sé qué, yo, ay, qué lindo vibe, o sea, me encantó. Ajá. Y lo que sí es que cómo estuvo cansado. Oye, ¿y cómo lo pagaste? Con mi dinero. Del sueldo Del primer sueldo de mi segundo trabajo. Ujú. Con eso. Cuento, pues, por lo que me cancelé. Sí, me hicieron ahí un paquete, un Un ofertón. un ofertón que yo no podía descartar y fue como de que lo pagué con mi dinero. Ay, De qué hecho, hasta padre. le dije, si quieres luego lo pagas. Sí. Luego lo pagas. No, pero Te lo vamos a financiar acá. Sí, Pero pero me dijo, no, te lo pago todo. Pum. sí, lo pagué de una porque yo tenía ahorros, pues, de mi trabajo anterior y de ese. Alcancé a juntar y sí fue bien padre porque pues iba con mi dinero, no pedí nada a mis padres, porque anteriormente sí había ido a México, pero con el sueldo, o sea, mis papás me dieron dinero para ese, y en este no. Entonces ya estuvo súper divertido, el camino sí estuvo cansadillo porque la camioneta sí estaba muy incómoda, pero estando allá
como dices tú, yo sí tuve que socializar, hablé mucho con ellas y así hicimos hamburguesas. Conoció a Aarón, chicos, conoció a Aarón. Conocí a Aarón, pero no hablamos tanto. Se flecharon, ¿para qué dicen que no? Porque yo la veía sola a veces y yo pues como era bien mitotero, hasta la noche. Y Aarón la veía con los ojos de corazón, así como el Chavo del 8 cuando le botan así estaba. No, pero la verdad es bien padre cuando te puedes pagar tus experiencias. O sea cual sea la experiencia, si un viaje, pues qué increíble, ¿no? Pero a veces hasta irte a sentar a un restaurante. Yo me acuerdo que, como les dije anteriormente, como ya así como que mucho tiempo ya dejé de pedir dinero y eso, yo me acuerdo de las primeras veces que ya no me fijaba en el precio en las cartas de los restaurantes. Nunca he ido a un lugar que diga yo, ay, aquí de plano, o sea, siempre voy de que ya conozco, ¿saben? Pero se me hacía bien chilo porque primero vas 150, 200 pesos, de ahí que no se pase, ¿no? Pues yo nomás quiero esto. Y ya cuando tienes un poquito más de solvencia, que ya tu trabajo te está dando y que te sientas y dices tú, sí, postre, sí, también, anóteme postre y 2 bebidas y no sé qué, está muy padre. Cuando ya empiezas a disfrutar, pues el fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo, pues. Sí, es bien bonito. Está bien chilo. La verdad es que sí. ¿Qué les ha parecido a ustedes esto que les hemos contado hasta aquí? Hemos tenido muchas primeras veces, la verdad es que yo creo que nos podemos sentar aquí 5 horas más. Yo creo que sería bueno hacer una parte 2, ¿eh? Podemos poner una parte 2. Pueden ponernos en comentarios unas 5 cosas que les contemos nuestra primera vez y les hacemos parte 2 de las primeras veces. Sí, hay mucho que contar. Hay mucho que contar, pero esas primeras veces sin duda nunca se nos van a olvidar. Y hay que valorar sus primeras veces. Si ustedes ahorita están en su primer trabajo, su primer carro, su primer crédito, su primer viaje solas, guárdenlo en su memoria. Tomen fotos, atesoren esos momentos porque realmente van cambiando las etapas. No con eso digo que no las vayas a disfrutar. Ahora yo estoy viviendo una etapa totalmente diferente, ¿no? Entonces yo puedo decir, pues mi primera vez viviendo pues con él. Pero creo que si lo alcanzas a vivir en el tiempo presente, o sea, agradecerlo, estar presente, lo disfrutas mucho y lo atesoras y pues son cosas que ya no van a volver porque por eso es la primera vez. Déjenos en los comentarios cuáles son sus primeras veces de lo que les contamos. Inolvidables en la etapa adulta, su primer trabajo, su primer carro, cómo lo consiguieron. Y los vamos a estar leyendo y contestando sus comentarios. Así es. ¿Algo más que nos quieras platicar, Liz? ¿No? Bueno, entonces los vamos a dejar redes sociales. A mí me encuentran en redes sociales como Marisela Peña y en las redes sociales del trabajo como Nutrióloga Marisela. También les vamos a dejar las cuentas del negocio que les estuvimos platicando, del negocio familiar. ¿Y tus redes, Liz? En mis redes estoy como Lisbeth ADN en Instagram y TikTok. Y en mi Instagram y TikTok del trabajo estoy como Aura Arquitectura. Vamos a estar leyendo sus comentarios y les vamos a estar contestando. No olviden que tenemos varios capítulos atrás, así que vayan y vean los demás capítulos. Hay mucho contenido muy divertido. Pónganos ahí de fondo cuando estén haciendo su comida, antes de dormir, se van a reír en todos los capítulos. O al iniciar su mañana. Así es. Hay mucha reflexión, cero tóxicos aquí, solo contamos cosas, anécdotas divertidas. Así que nos despedimos. Bye. Bye.